De hoy tiene por título Saber de Dios no es conocer a Dios. Vamos a hacer una introducción. Lo primero, el saber te llena de conocimientos, pero lo segundo, que es conocer a Dios, te transforma tu vida. Y es ahí donde nosotros debemos hacerle hincapié. ¿Ya? Camilita, Proverbios 15:22. Padre, nos colocamos ante tu presencia, mi Dios Todopoderoso, para darte las gracias, Señor, por este día. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, renovando, Señor, nuestras fuerzas, Señor. Dejamos atrás nuestras cargas, nuestro día, Señor. Te entregamos todas nuestras aflicciones, mi Dios Todopoderoso, y te pedimos que en esta tarde, noche, seas tú, Señor, bendiciéndonos a través de tu palabra, Señor, para que podamos edificar nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Amén. Ya, como le había dicho, ahí suena mejor, Camilita. El título se llama Saber de Dios no es conocer a Dios. Lo primero te llena de conocimiento, pero lo segundo te transforma tu vida. Y es ahí donde debemos apuntar. Proverbios 15:22, ¿qué nos dice o qué nos enseña? Cuando no hay consulta, los planes fracasan. El éxito depende de muchos consejos. Nosotros cuando entramos a Cristo, se supone que nosotros llegamos con enfermedades, debilezos, engaños, enfermedades, etc. Pero solo cuando entramos a Cristo, somos nuevas criaturas. Por lo tanto, tenemos un ADN distinto. Tenemos el del Padre, porque Él nos recogió, nos cobijó, nos limpió, ¿cierto? Nos está transformando. Por lo tanto, nosotros, cuando vamos a hacer algo o tenemos algo en proyecto, lo debemos primero pedírselo al Padre, pedirlo en oración, ¿ya? Para que esto se pueda cumplir. Y si no es de Dios, las puertas se te van a cerrar. Pero si es de Dios, todo va a fluir, ¿ya? Dios también cuida tu vida por medio de personas maduras, prudentes y llenas del temor de Dios. Hay que ser temeroso de Dios. Cuando uno entra a Cristo, debemos tener el temor a Dios por lo que Él significa, por lo que Él conlleva, ¿ya? Escuchar no te hace débil, pero te hace gobernante a los ojos de Dios. Porque, ¿qué es lo que le pasa al ser humano, a las personas? Le sucede que nos cuesta la disciplina, nos cuesta que la corrección. Entonces, si no lo haces con amor, ¿ya? O a ti no te entrega una palabra con amor, obviamente tú vas a sentir un rechazo. Pero como Dios es un Dios de amor, nosotros tenemos que estar en esa misma atmósfera, ¿ya? Hoy no decidas desde el impulso, busca sabiduría, ora, permite que Dios te cuide, que te guíe y te sane para que transforme tu vida. Antes de que el error deje huellas en tu vida, ¿ya? Entonces, esta es la introducción donde nosotros vamos a saber por qué saber de Dios no es conocer a Dios. Vamos. Hay personas que viven en el territorio o en el mundo del casi. Casi sirven, casi obedecen, casi perdonan, casi sanan, casi vuelven a los caminos de Dios, casi alcanzan su propósito para el cual fueron llamados. Lo más triste no es siempre caer, sino quedarse atrás, a un paso de lo que Dios tenía preparado para ti. Muchas veces vamos bien, vamos caminando bien por la senda del Señor, estamos siendo obedientes, que es lo que nos cuesta, pero la palabra nos va transformando y cuando estamos a punto de llegar a la meta, una piedra pequeña te puede tropezar y hacer desviarte del camino. Y esa es la visión que Dios no quiere de nosotros. Asaf dijo: por poco resbalo mis pasos, no cayó, pero estuvo cerca. El enemigo no siempre necesita destruirte, a veces alcanza a detenerte por el casi. Porque sabe que una persona que no persevera, que no logra sus promesas, que pierde su visión, casi se conforma.
¿Qué dice? Casi lo logré, estuve a punto, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene una promesa. Y esa promesa usted la tiene que atesorar a su corazón. Pero, si por el casi no lo cumple, tiene que hacerse una introspección para ver dónde está su debilidad o dónde está su falla. El casi jamás experimenta la plenitud de lo que Dios tiene en ella. Agripa, otro ejemplo, casi se convierte después de escuchar el testimonio de Pablo. Respondió: por poco me persuades a ser cristiano. Estuvo cerca, entendiendo el mensaje, sintió el peso de la verdad, pero casi lo dejó exactamente a donde estaba. Y es así, donde hay personas que sienten la presencia de Dios, lloran, se quebrantan, no terminan por rendirse por completo a Dios, sino por el casi, porque hay algo que está gatillando que dé ese paso necesario que todos necesitamos desde un comienzo. El casi te emociona, pero no te transforma. Solo la rendición transforma tu corazón. Y es ahí donde está trabajando Dios día a día. El pueblo de Israel casi entra. Salió de Egipto, vio milagros, vio abrirse el mar, vio caer maná del cielo, y así no creyeron. El casi es la causa de tu incredulidad. No seamos de las personas que asisten a una congregación, escuchan palabras, ven milagros, pero siguen dando vueltas en un desierto espiritual. Por eso no es suficiente con acercarse a la puerta. Lo importante es cruzarla, es dar ese paso, tal como lo hicimos cada uno de los que están acá. Al comienzo nos cuesta, a todos nos cuesta, por distintas razones, pero Dios quiere que tú des ese paso. Y ese paso es Cristo Jesús. No basta con sentir a Dios, hay que decidir seguirlo. Y ahí está el problema. ¿Estás dispuesto? ¿O son tus afanes los que te van a hacer retroceder? Un hijo, una enfermedad, un problema, una crisis. Pero el paso no se da, sigue siendo una distancia para Dios. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Vamos a ver un versículo para apoyarnos de lo que estábamos hablando. Proverbios 3, del 5 al 6. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. El pecado oculto nunca desaparece, solo se esconde mientras te consumes silenciosamente en el corazón. Aunque muchos intentan justificarlo, minimizarlo o cubrirlo de los demás, el pecado no confesado jamás permanece oculto ante los ojos de Dios. La única salida para una verdadera restauración ante este gran mal comienza cuando dejamos de defender nuestro pecado y empezamos a confesarlo con sinceridad y humildad. Eso es lo que está haciendo Cristo en nosotros, en nuestras vidas, cuando escuchamos palabras, cuando atesoramos su voluntad y no la nuestra. Proverbios 28:13. Al que disimule el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. La Escritura nos avala. La palabra te hace crecer. La confesión no es simplemente admitir una falla, un error, un pecado, una falta. Es ponerse de acuerdo con Dios acerca de la gravedad del pecado en arrepentimiento. Y es ahí donde estamos trabajando cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. ¿Ya? Porque podemos reconocer el pecado, podemos admitirlo,
Podemos decirle a Dios que nos sane, que nos liberte de este mal que está accediendo a nuestras vidas. Pero si no hay un arrepentimiento genuino, con el tiempo lo vas a volver a hacer. ¿Y dónde te das cuenta? En tu proceder, en tu actuar. Y cuando entiendas una frase que es a Dios no le interesa tu pasado, presente y tu futuro. Pero nuestra mentalidad, nuestra mente es tan egoísta que no va hacia lo que Dios quiere, sino retrocede. Por cualquier situación o excusa o situación, nos hace retroceder. Y es ahí donde nos tiene debilitado. ¿Ya? Dios no promete misericordia al que encubre, sino al que confiesa y se aparta del pecado. Donde hay arrepentimiento genuino, hay perdón, hay restauración y hay una nueva oportunidad. Y es allá donde nosotros estamos caminando. Donde hay arrepentimiento genuino, hay perdón, hay restauración y una nueva oportunidad. Y esa oportunidad la que debemos tomar y no desechar. La gracia de Dios siempre es más grande que el pecado que decidimos abandonar. Muchas veces un problemita nos saca de la visión de la promesa de Dios. Y eso no es lo que quiere Dios. Porque a veces el corazón ama a quien no conviene. A veces insiste donde no hay nada y se aferra a personas, recuerdos, promesas que la mente ya entendió que no volverán. Y te sigues aferrando a ese pasado, que muchas veces no te brindó nada. Pero la mente tampoco siempre tiene la razón. A veces el miedo cierra las puertas que todavía podrían abrirse. Y a veces, por protegerte, te vuelves frío y calculador. Confundes la paz con la distancia. Y ese amor es peligroso. La vida se vuelve dura cuando una parte de ti quiere correr hacia algo y la otra parte quiere sobrevivir. ¿No están de acuerdo? La mente y el corazón, un solo camino. Hay división, como dice la pastora. No podemos estar en dos aguas o estar divididos. Por eso madurar duele. Duele el corregir, el disciplinarte, y eso te incomoda. Porque todavía dentro de ti está ese bichito o esa carne que no quiere ser persuadida, no quiere ser transformada, cambiada, desesperada. Porque madurar es crecer y es aprender a escuchar al corazón sin dejar que te destruya y obedecer a la mente sin permitir que se convierta en una piedra. No siempre ganarás lo que quieres, lo que sientes. Lo que debes ganar es lo que te da paz. Y eso solo lo da Cristo Jesús. Dígame una cosa. Desde el tiempo que nosotros recibimos a Cristo y caminamos en Cristo, debe haber una diferencia. Debe notarse un cambio, una transformación. Cristo te entrega promesas. La palabra te da una visión. Y del momento que tú lo recibes en tu corazón, tiene que haber un cambio. Tiene que notarse una diferencia en ti. Y eso lo tiene que notar tu familia, tu esposa, tus hijos, tu familia. Porque van a decir, a él le pasó algo. Él algo tiene. Él es distinto. Es otra persona. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿cierto? Él nos da al Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es su labor? Es guiarte, es enderezarte. Es decir, por aquí no, por aquí sí. Es guiarte. Él siempre te va a aconsejar lo bueno. Porque el corazón puede tener deseos, pero la mente recuerda las consecuencias. Y ahí retrocedes, no avanzas.
Y cuando ambos finalmente se ponen de acuerdo, ahí empieza tu verdadera libertad. Porque ahí comienza a operar Cristo en tu vida. Porque ya no soy yo, Cristo vive en mí. Nueva criatura soy. ¿Cierto? Vivimos en una generación que desea las promesas de Dios, pero rechaza la exigencia del Padre, que es disciplinarte, es corregirte. Muchos quieren la corona, pero no la cruz. Quieren la resurrección, pero no la rendición. Jesús fue claro y lo deja establecido en Lucas 9:23. Después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo no consiste solamente en levantar una mano, asistir a una iglesia o identificarse como creyente. Significa renunciar al orgullo, crucificar tus deseos pecaminosos y someter la propia voluntad al señorío de Jesús. Es ahí donde nosotros debemos apuntar. Es ahí donde debes apuntar tu visión. La conversión auténtica debe llevar muerte, porque debes dejar tu pasado. No te sirve caminar con tu pasado al hombro, a tu espalda. Esa mochila, como dice la hermana. El camino a la gloria pasa primero por la cruz. Quien no está dispuesto a morir a sí mismo, tampoco ha comprendido realmente lo que significa seguir a Cristo. El corazón dice, inténtalo una vez más. La mente responde, ya te han lastimado, te van a volver a lastimar. El corazón quiere quedarse con tus logros y desechar lo malo. La mente no olvida las heridas. Por eso es importante que estén alineadas. Y lo vamos a ver en Salmos 121:7. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. Ahí vivimos, ahí estamos muchos atrapados en lo que sentimos y en lo que sabemos. Por eso, antes de enfrentar situaciones, es la fe donde tú tienes que hacerla partícipe de tu vida. La fe no nace en aparentar nada. Nace en confiar, aún con el alma temblando, en que la misericordia de Dios es más grande que tu promesa. Su amor no pone precio, no exige máscaras, no te abandona por una caída. Te llama, te limpia, te restaura, te enseña a caminar con humildad. Porque cuando el amor divino toca una vida cansada, agobiada, no la señala con dureza. La invita a respirar y aprender a volver a vivir. Porque para que podamos entender que nuestra mente y nuestro corazón, para seguir a Cristo, deben estar en una misma dirección, en una misma línea, tú y yo debemos ser sanados. Porque sin sanidad, difícilmente vas a poder atesorar las palabras para poder cambiar y restaurar tu vida. Tú necesitas entender que Cristo es tu única salvación. Es un cambio de vida. Él tiene propósitos, tiene promesas, pero te quiere sano primero. Sano. Te tiene que limpiar de todo el lastre que tú cargas. Ya lo hemos dicho anteriormente. Pero si ese lastre, ese ropaje antiguo, tú no lo sacas, esas vestiduras, difícilmente vas a poder caminar como Dios quiere que tú camines.
La verdadera fuerza no está en vivir sin fallar, sino en permitir que Dios te levante con amor y transforme cada herida en una razón, en un testimonio. Tú sabes perfectamente de dónde te sacó Dios y lo que ha hecho en tu vida y cómo está trabajando en tu vida. Y ahí donde debemos agradecer. La verdadera fuerza no está en vivir sin fallar, sino en permitir que Dios te levante con amor y transforme cada herida en una razón para volver a empezar con fe, paciencia y con un corazón limpio y sano. Por eso debemos entender que para convertirse en quien quieres ser, debes sacrificar quién eres. Así de sencillo. Por eso debemos entender que para convertirse en quien quieres ser, debes sacrificar quién eres. Porque antes de Cristo, ¿cómo éramos? Teníamos un montón de lastres cargando nuestras vidas, pensamientos pecaminosos, actuábamos de mala fe, éramos iracundos, egoístas, orgullosos, y rebeldes. No puedes construir una nueva vida cargando los mismos hábitos que te destruyeron. Te debes despojar de lo malo. No puedes convertirte en alguien fuerte si sigues alimentando tus debilidades. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? ¿Quién me puede ayudar? Angustia, temor, enfermedades. La transformación no es bonita, no es grata. Trabaja en silencio, en disciplina. Es aceptar que el problema no siempre está afuera, sino dentro. Porque nos cuesta confesar, seamos sinceros. A todos nos cuesta confesar nuestros errores. Y para que eso suceda, algo de ti tiene que morir. Y es tu carne. El amor de Dios no se retira cuando tropiezas, se acerca más a tu vida. Pero eso lo entiendes y lo vives cuando tú estás sano, de mente, de corazón. Hay días en los que la vida pesa y uno se siente que ha fallado demasiado. Tal vez guardas culpas que no cuentas, lágrimas que se secan rápido y pensamientos que te hacen sentirte pequeño. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere cosas más grandes para tu vida. Pero debemos afrontarlas con la palabra. Cada día, es una oportunidad para ir dejando atrás tu pasado y para ir cultivando tu presente, recto, en humildad, con amor, y no en mi voluntad, sino en la voluntad de Cristo. En esos momentos es fácil creer que Dios mira con distancia, pero su amor no funciona así, como el juicio humano. Sucede algo y el juicio te viene encima. Dios no lo ve así. Dios no te enseña así. Dios no te ama solo cuando estás fuerte, limpio, alegre o lleno de respuesta. También te sostiene cuando no sabes cómo levantarte, cuando no sabes cómo escuchar, cuando no sabes cómo orar, cuando estás débil. Él te abraza en silencio. Cuando tus fuerzas ya no pueden pedir ayuda, Él está ahí, alentándote. Vamos, hijo, tú puedes. Levántate, levántate, levántate. Caer no significa que tu historia terminó. A veces una caída revela dónde necesitas sanar. ¿Qué cargas debes soltar? ¿Y qué parte de tu corazón te pide una nueva oportunidad? Muchas veces somos tan egoístas que nos ensimismamos en sí mismos y pensamos solamente en nosotros. Y no le damos la oportunidad a Cristo para que Él
haga la obra en nosotros. Dios no celebra tu dolor, pero te puede encontrarte en medio de él y recordarte que aún hay una promesa para ti. No necesitas fingir perfección para acercarte a él. Acércate como estás. ¿Y cómo estamos? Muchas veces con dudas, cansancios, errores. Él es fiel y aunque nosotros tengamos una fe pequeña, Él siempre va a estar ahí, alentándote, diciéndote, sí se puede, vamos. ¿Qué dice Romanos 5:8? Se me fue la Camilita. Dice, pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la promesa de Él en nosotros? La encontramos en su palabra, en su gracia. La gracia que no se llama, dice, la gracia que nos llama al arrepentimiento. La gracia que nos llama al arrepentimiento no es la gracia que Dios predicó. Y ahí es donde tenemos la confusión. Estamos viviendo un evangelio que consuele, pero no que confronte. Porque muchas veces queremos un evangelio maquillado. Un maquillaje que no nos haga afearnos frente a los demás. Pero Cristo no te quiere así. Cada uno de ustedes es un ganador. Cada uno de ustedes está en victoria en Cristo. Pero Él te quiere tal cual. Pero sí quiere sanar todo lo malo que hay en ti. Quiere restaurar. Veamos un ejemplo. Cuando llevaron ante Jesús a la mujer sorprendida en adulterio, Él no la restauró, pero en ese mismo momento le dijo, ve y no peques más. No le dijo, sigue igual, después veremos. No le dijo, no te preocupes, vas a cambiar. No le dijo, tu pecado no importa. ¿Ven la diferencia? Juan 8:11. Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La gracia la levantó y la verdad la transformó. Porque en esa situación y en ese momento, cuando ella estuvo con Jesús, se transformó su vida. Por ese encuentro hubo un cambio, hubo una reacción en su vida, una transformación. ¿Y a nosotros qué nos costó tanto? Recibimos palabra, te pueden orar, te pueden dar una promesa y la desechas por tu incredulidad, por tu ego, porque te sientes más grande, no sé. Falta de sanidad. Dice, hoy en el mundo quieren predicar solamente la parte que genera aplausos. Hablan de amor, pero callan sobre la santidad. Hablan de aceptación, pero evitan hablar de la obediencia. Hablan de bendición, pero no redendición. Tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de lo que a Dios no le agrada. Y cuando la palabra se presenta incompleta,
las personas terminan abandonando la fe. Porque no creen. Porque se debilitan. No crecen. Pero cuando descubren que seguir a Cristo también implica negarse a sí mismo, tomar su cruz y obedecer su palabra, hay una recompensa. Jesús no vino solamente a acariciar heridas, vino a salvarte, a salvarnos. No vino únicamente a hacerte sentir mejor que otras personas. Vino a reconciliarte con Dios, con el Padre. Imagínense que Dios entregó a su Hijo. ¿Por quién? Por todos nosotros. El sacrificio de la cruz, si lo pudiésemos entender de una forma genuina, nuestro cambio hubiese ocurrido mucho antes. Pero es la palabra la que nos va enseñando, lo que nos va adiestrando, lo que nos va confrontando y nos hace ver que ese sacrificio es un sacrificio de amor. Y es el mismo sacrificio que tengo que tener yo, que tienen que tener ustedes con los demás. Así como Él te amó, tú, nosotros debemos amar a los demás, recibirlos. No hay diferencia, no hay uno más grande ni más chico. Somos todos iguales a los ojos del Señor. No vino únicamente a hacer sentirte mejor, vino a reconciliarte con Dios, porque de nada sirve que alguien se sienta emocionalmente contenido, dice, porque de nada sirve que alguien se sienta emocionalmente contenido si nunca fue llevado al arrepentimiento que produce la vida y en abundancia. El amor sin verdad, sin libertad, es superficial. ¿Qué amor quiere tener usted? La verdad sin amor es religión. Pero la palabra verdadera une ambas cosas. Amor y arrepentimiento. Gracia y transformación. Misericordia y santidad. Quizás por eso muchos rechazan hoy a Jesús. Porque aman al Jesús que abraza, pero no al que te corrige. Porque la corrección, como se dijo anteriormente, te molesta. Porque el que ama a Jesús, porque el que ama al Jesús que bendice, pero no ama a Jesús que te implica obediencia. Porque aman al Jesús que perdona, pero no lo siguen. Jesús no cambió su mensaje para ser aceptado. No lo maquinó, no lo maquilló. Es el mismo. No cambia una palabra para poder hacerte sentir bien. Habla con la verdad. Y la verdad es la que nosotros debemos aceptar. Es la que nosotros debemos atesorar en nuestras vidas. Porque aman al Jesús que perdona, pero no al que dice, sígueme. Qué difícil. Qué difícil para la gente que no pueda entender que seguir a Cristo es seguirlo sin limitaciones, sin ira, sin orgullo, sin amor. Es seguirlo dispuesto a someterte al cambio, a la transformación
Y es ahí donde nosotros debemos pelear esa buena batalla, porque cuesta, no es fácil. El Evangelio no es fácil, porque tiene doctrina que te hacen cambiar de una vereda, de un camino a otro, dejando muchas cosas de lado. Quizás esas cosas que tú manipulabas, maquillabas, pero a los ojos de Dios no son gratas. Él conoce todo lo que tú ves, todo lo que sientes, y aún así está al lado tuyo. Vamos, que se puede. El cambio se puede. Tienes que atesorarlo, tienes que cambiarlo. Hechos 3:19. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Y así caminar con tu frente en alto, limpio, sabiendo que detrás tuyo, ¿quién está? Dios. ¿Quién está delante tuyo? Dios. Salmo 127:1. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Cuando Dios es fundamento en tu vida, el esfuerzo humano termina siendo insuficiente y agotador. No son con tu fuerza, son con las de Él. ¿Por qué te sientes tan abatido, tan cansado por lidiar o estar peleando un problema? Y cuando vas a los pies de Cristo, cuando clamas, te derramas, ¿cómo enfrentas ese Goliat? De una forma distinta, diferente, empoderado. ¿De quién? De la palabra de Cristo. Porque sabes de dónde te sacó, porque sabes lo que está haciendo en tu vida y porque tienes claro que Él tiene un propósito para ti y lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque ya me salí de ese camino, entré en otro, en otra dimensión, en otra atmósfera. Y eso es Cristo. Es decir, con intentos de emprendimientos fracasados, carreras incompletas, relaciones que se rompen, deseos y anhelos no logrados. Esa es tu fuerza humana. Cuando te debilitas, cuando estás cansado y no tienes la suficiente capacidad de entender cuál es tu propósito, o hacia dónde debes caminar, o qué dirección tomar, o qué herramientas usar. ¿Qué es esta? Es la palabra. Esa es tu herramienta. Es tu mejor espada. Por algo se dice que la palabra es una espada de doble filo. Lo más probable es que tienen esfuerzo, talento, planificación, pero le faltó lo más importante, la dirección de Dios. Puedes ser una persona inteligente, con buenos proyectos, pero si no los colocas adelante de Dios, y si tienes alguna herida ahí que está gatillando, algo que te haga tropezar, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Dios nos llama a una verdadera libertad y dominio propio. Las obsesiones no tienen lugar en una renovada vida en Cristo. Hoy en día estás afligido, estás ansioso, caminas apurado, quieres resolver todo luego, instantáneo, o doblas tus rodillas, clamas por una dirección y obtienes un resultado distinto. Quizás del método humano o carnal lo puedes lograr,
Pero ¿te costó qué? Lágrimas, sacrificio, esfuerzo, trabajo. Y Dios con una sola palabra te puede direccionar. Una sola palabra puede hacer cambiar tu vida. Una sola palabra puede transformar a tu familia. Una sola palabra nos ayuda a tener libertad. Nos ayuda a ser mejores en Cristo. Y no con mi fuerza, sino con las de Él. Proverbios 16:13. Los reyes aman y ven con agrado a quien habla con honradez y sinceridad. Dios nos llama a una vida de libertad y dominio propio. Las obsesiones no tienen lugar en una renovada mente por Cristo. Recuerda que has sido equipado con el poder del Espíritu Santo para vencer cualquier pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos va a brindar las herramientas necesarias para poder salir de lo que está gatillando nuestras vidas, de lo que está lastimando nuestras vidas. Él es nuestro fiel consejero. Él nos va a ayudar. Él te va a sostener. Elegir vivir en libertad que Cristo ganó para ti en la cruz es a donde debemos apuntar día a día. Es donde debes tomar esa cruz y seguirle. Porque así lo demanda la palabra. Por eso debemos dejar de decir egoístamente, así soy yo. Cuando en realidad llevas años huyendo del mismo problema. Llevas años angustiado, con temor, con miedo. ¿Por qué no le has entregado tu vida a Cristo? Porque si se la hubieses entregado, tu caminar sería distinto. Tu proceder sería distinto. Tu hablar sería distinto. De tu boca deben salir palabras de leche y miel, palabras de bendición y no de maldición. ¿Qué hacemos cuando nos pasa algo, nos sucede algo que nos molesta o nos duele? Muchas veces nos enojamos o quizás murmuramos, pero no usamos la palabra que dice, ama a tu enemigo como a ti mismo, ¿cierto? Usa la palabra. Usa la palabra. Por algo está escrita, para que cada uno de nosotros podamos distinguir cuál es nuestro lastre, cuál es nuestro lodo. No podemos seguir sumergidos en el lodo. Te tienes que levantar, te tienes que empoderar de la palabra. ¿Para qué? Para sanarte y para poder caminar en libertad y en verdad, porque eso es lo que busca Cristo en nosotros. Para que, como lo dije anteriormente, si nosotros podemos lograr esa meta, que es una meta, porque hay más promesas en ti, vas a poder recuperar los que están detrás de ti, que puede ser tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos, tu familia. Pero si no estás sano, cualquier debilidad que te ponga Satanás te va a hacer tropezar, te va a hacer caer. Por eso los cimientos, los fundamentos, es la palabra, es Cristo. Si yo camino con Cristo, más que vencedores somos. Y es ahí donde debemos dar gracias día a día por las bendiciones, por la palabra que nos ayuda a exaltarnos.
y poder entender que sin Cristo en nuestras vidas, nada somos y nada ganaremos. Es todo lo contrario. Pero en Cristo tenemos victoria, tenemos promesa, tenemos futuro. Y es ahí donde debemos luchar por ese galardón que es Cristo Jesús. Porque con Él vamos a ser más que vencedores. Se me había quedado un versículo que es Romanos 8:28 para cerrar. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Atesore lo que dice la palabra. Y aliméntese día tras día de la palabra para que nos pueda ayudar a transformar nuestras vidas. Porque esto es diario. No es porque estemos insertados en una congregación, no vamos a estar exentos de dificultades. Como dice la palabra, el diablo está como león rugiente esperando que tengas una caída. Pero ¿qué es lo que te fortalece? Es la palabra. La palabra nos ayuda a levantarnos, a seguir, a entender. Necesitamos el conocimiento de Cristo. Necesitamos el discernimiento de Cristo, que es la palabra. La palabra nos va a exhortar, nos va a enseñar, nos va a liberar. Y para eso, tu lucha, mi lucha, es diaria y constante. Porque no debemos despojarnos ni estar con la guardia caída, sino siempre arriba. Porque en cualquier momento te puede llegar una debilidad, un problema, una enfermedad, y tienes que luchar con la palabra. Porque la palabra nos va a ayudar a seguir adelante. Así que, Padre,